Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer algunos problemas de ejemplo del capítulo 11. Quería empezar haciendo el ejemplo, bueno, haciendo el problema 11, de hecho, o sea, el problema 11 del capítulo 11, que entra en la página 304. Ya les mandé al chat la foto, ¿verdad? Dice, un proyectil de masa m se dispara con una velocidad inicial vi que forma un ángulo zeta con la horizontal. ¿Cómo se muestra en la figura? El proyectil se mueve en el campo gravitacional de la Tierra. Encuentre la cantidad de movimiento angular del proyectil en torno al origen. A. Cuando el proyectil está en el origen. B. Cuando se ubica en el punto más alto de la trayectoria. Y C. Justo antes de golpear el suelo. ¿Qué momento de torsión hace que cambie su cantidad de movimiento angular? Ok, vamos a hacer primero un dibujo del problema. Yo tengo un sistema de coordenadas parabólico, ¿verdad? Tengo un eje X, tengo un eje Y tengo una parábola. Y tengo el origen. Ahí va la parábola. El proyectil es lanzado con una velocidad inicial vi. Que forma un ángulo zeta con la horizontal. E incluso nos dicen que esto se encuentra, que el proyectil regresa al suelo, ¿verdad? En una distancia r. Lo que pasa es que nosotros podemos perfectamente representar r como una función de la velocidad inicial y el ángulo zeta. Recordemos de las lecciones de cinemática, ¿verdad? Que ustedes podían, por ejemplo, tomar la ecuación de, de movimiento parabólico, la que dice que y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo a la 2, ¿verdad? Tomamos esta ecuación y la usamos para encontrar el tiempo de vuelo, tomando para esto que y final es igual a y inicial. Entonces nos queda que 0 es igual a la velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo a la 2, tiempo de vuelo, y de ahí se puede despejar que el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial en y entre g, ¿verdad? Eh, es decir, dos veces la velocidad inicial por el seno de zeta entre g. Entonces, la distancia r, podríamos decir que la distancia r es igual a la velocidad x por el tiempo de vuelo. Simplemente multiplicando la rapidez en x por el tiempo, esto nos da la velocidad inicial por el coseno de zeta por dos veces la velocidad inicial por el seno de zeta entre g, y esto era dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de zeta por el coseno de zeta entre g. Calculemos también de una vez el punto de altura máxima, porque va a ser importante conocer eso luego. Max, ¿verdad? Ustedes pueden comprobar que la altura máxima se puede sacar usando la fórmula que dice que la velocidad final en y a la 2 es igual a la velocidad inicial en y a la 2 menos gravedad menos dos veces la gravedad por y final menos y inicial. Entonces, tomando la velocidad final en el punto máximo como 0, tenemos que y final es y max. Entonces, y max es igual a la velocidad final en y a la 2 entre dos veces la gravedad. Es decir, la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta entre 2g. Pues aquí yo quisiera encerrar este resultado de acá
y este otro resultado acá, que van a ser importantes después. Entonces, la primera parte del problema me dice que encuentre cuál es la cantidad de movimiento angular cuando se encuentra en el origen, ¿verdad? Aquí es la parte A, sería la parte B, y aquí sería la parte C. Recordando que la cantidad de movimiento angular es igual al producto del vector de posición con el vector de cantidad de movimiento lineal P. Entonces, para la parte A, nosotros tenemos que el proyectil se encuentra exactamente en el origen, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra exactamente en el origen? Sabemos que el vector R va a tener que ser igual a 0, ¿verdad? Y el vector P es la masa por el vector de velocidad inicial. Ahí si quisiéramos, podríamos decir que el vector P es igual a la masa por la velocidad inicial por el coseno de zeta en I más la masa por la velocidad inicial por el seno de zeta en J, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, si sabemos que el vector R es igual a 0, eso por sí solo basta para poder argumentar que el vector de cantidad de movimiento angular va a tener que ser igual a 0, porque la partícula se va a encontrar exactamente en el origen. O sea, una partícula que se encuentre en el origen de coordenadas va a tener que tener una cantidad de movimiento angular igual a 0, porque la fórmula para la cantidad de movimiento angular depende del vector de posición. No va a ser así cuando calculemos la cantidad de movimiento angular en el punto B y en el punto C. Vamos con el punto B. Pues para el punto B, volvemos a tomar la fórmula de L igual a R cruz P. El vector de posición en el punto B se va a encontrar a la altura de Y max, ¿verdad? Y se va a encontrar en una posición en el eje X igual a la mitad de R. Pues podríamos decir que el vector R va a ser R medios en I más Y max en J. Es decir, R medios, en este caso, sería la velocidad inicial al cuadrado por el seno de zeta, por el coseno de zeta en I, dividido entre G, más Y max. Y max es la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta, dividido entre 2G. De 2G. Muy bien. Bueno, esto es en J. ¿Qué pasa con el vector P? Bueno, el vector P sería igual a la masa de la partícula por el vector de velocidad en el punto B. En el punto B, la partícula se está moviendo completamente horizontal hacia la derecha, ¿verdad? De hecho, podríamos decir que la velocidad en B es igual a la velocidad en X en Y, ¿verdad? Porque eso es lo que caracteriza el punto más alto. Entonces, esta velocidad es simplemente la velocidad inicial por el coseno de zeta en I. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el producto cruz de esto. Vamos a calcular cuánto es L igual a R plus P. Tomamos el vector R, que sería entonces la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado, perdón, por el seno de zeta, perdón, por el coseno de zeta entre G, ¿verdad? En I, más la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de zeta, ahora sí, entre 2G en J, cruz, masa por velocidad inicial por el coseno de zeta en I. Cuando hacemos el producto cruz, tenemos que respetar la ley de distribución. Entonces, hay que sacar el producto de este con este y de este con este.
Pero si recordamos, ¿verdad? Que I plus I es 0 y que J plus I es menos K, ¿verdad? Entonces podemos comprobar que la cantidad de movimiento angular en este punto va a ser simplemente agarrar esta cantidad por esta cantidad en menos K. Entonces sería menos n por vi al cuadrado por el seno al cuadrado entre 2g por m por vi por el coseno de z en k. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, bueno, perdón, aquí está m no va. En otras palabras, esto sería igual a menos m por v inicial a la 3 por el seno al cuadrado de z por el coseno de z entre 2g en k. Entonces, ese sería el valor de la cantidad de movimiento angular en el punto más alto de la parábola. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay alguna duda con esto que acabo de hacer? ¿Una pregunta? Vamos con la parte C. La parte C es calcular la cantidad de movimiento angular acá, ¿verdad? En el punto más bajo. En el punto más bajo, el vector de velocidad va hacia esta dirección. Nosotros podríamos decir que el vector de velocidad vc es igual a vx en y, porque la cantidad de la velocidad en x se conserva, ¿verdad? Menos la velocidad inicial en y en j, porque el punto C se encuentra exactamente a la misma altura que el punto A, por lo tanto debe tener la misma componente de velocidad, nada más que hacia abajo. Entonces, en el punto C, tenemos que L es igual a R plus P. R, el vector de posición, sería completamente horizontal, ¿verdad? Sería de hecho R mayúscula en I. Y sería entonces igual a, bueno, R mayúscula es 2 veces V inicial por seno de z por coseno de z entre G, ¿verdad? Entonces sería 2 veces V inicial al cuadrado por el seno de z por el coseno de z entre G y P sería la masa por la velocidad de c. Y sería entonces la masa por la velocidad inicial por el coseno de z en menos la masa por la velocidad inicial por el seno de z en j. Entonces, cuando calculamos L, L es R plus P, sería entonces 2 veces V inicial al cuadrado por el seno de z por el coseno de z entre G y cruz, abro paréntesis, la masa por la velocidad inicial por el coseno de z en I menos la masa por la velocidad inicial por el seno de z en j. Hay que hacer este por este y este por este, pero bueno, sabemos que I plus I es 0 y sabemos que I plus J es K, ¿verdad? I plus J es K. Entonces, la única componente que no se cancela de la cantidad de movimiento angular sería la que va con el I plus J. Es decir, sería menos, bueno, vamos a ver, sería esta magnitud, que sería 2 veces V inicial al cuadrado por el seno de z por el coseno de z entre G por menos mv inicial seno de z por K, ¿verdad? Y sería entonces menos 2 la masa
por la velocidad inicial a la 3 por el seno al cuadrado de zeta por el coseno de zeta entre g en k. Pues esta cantidad de movimiento angular es mayor, bueno, es diferente a la que sacamos en la parte B, ¿verdad? Ahí la diferencia que se puede observar es este 2 que aparece acá y que aquí aparece abajo. Entonces es un número distinto, aunque la fórmula se parezca mucho. ¿Ok? Vamos a ver hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver entonces. La pregunta D dice, ¿qué momento de torsión hace que cambie su cantidad de movimiento angular? Yo tengo, vamos a hacer el dibujo otra vez, tengo el sistema de coordenadas para esta parábola. Tengo la parábola, sube y baja, ¿verdad? Y digamos que yo tengo la partícula en un momento completamente arbitrario de la, de la parábola, ¿verdad? Aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el punto C. Entonces, yo sé que el momento de torsión o el torque es el vector de posición cruz la fuerza que siente la partícula. Claro, en este caso, la única fuerza que siente la partícula es el peso. Y de hecho el peso es una cantidad constante. El peso, ¿verdad? La fuerza sería menos mg en j porque va para abajo. Pero la posición de la partícula, por otro lado, es una función que depende del tiempo. Entonces vamos a ver si es posible encontrar una función matemática que me dé el vector de posición como una función del tiempo y que dependa únicamente del valor de la velocidad inicial y del ángulo inicial. Para hacer esto, voy a suponer que la altura en el punto A es igual a 0, lo cual me dice entonces que para cualquier tiempo arbitrario t, la posición en el eje y va a ser igual a la velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo a la 2, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que decir que el y es igual a la velocidad inicial por el seno de zeta por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo a la 2. Esta sería, bueno, este sería el valor arbitrario para un tiempo dado de la posición en el eje Y. Y en el eje X tenemos una X, ¿verdad? X de t. La X de t sería simplemente la velocidad en X por el tiempo. O sea, la velocidad inicial por el coseno de zeta por el tiempo. Entonces tenemos que el vector R de t es X de t en Y más Y de t en J. Y esto es igual a V inicial por el coseno de t en Y más... Hola, disculpen qué pena, se me fue el internet. Este, y pareciera ser que la llamada se cortó por un momento. Vamos a continuar. Entonces, te estaba diciendo, ¿verdad? Te estaba diciendo que el torque es R cruz F. El vector de fuerza es el peso, entonces es menos mg en j. Y el vector R nos había quedado como bueno, la componente en x de t en y, más la componente en y de t en j. O sea, es la velocidad inicial
por el coseno de zeta en i, más, abro paréntesis, la velocidad inicial por el seno de zeta por t, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado en j. Entonces, el torque sería el producto cruz de estos dos vectores. Sería entonces sacar el producto cruz de R, ¿verdad? Que sería VI por el coseno de zeta en I, más, abro paréntesis, V inicial, seno de zeta en T, menos un medio de gravedad por tiempo a la 2 en J, cierro corchetes, producto cruz, menos mg en J. Y tengo que sacar este por este y este por este. Pero bueno, ya sabemos que I cruz J es K y sabemos que J cruz J es 0. Entonces, la única componente que no se cancela es esta. Tenemos que el torque sería VI por el coseno de zeta por menos mg en K. O sea, sería menos mg VI coseno de zeta en K. Ese sería el torque. Claro, si ustedes quisieran calcular la cantidad de movimiento angular en función del tiempo, ustedes pueden ver que, bueno, este, el torque, ¿verdad? Es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Eso es una de las propiedades del torque. Y eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo sería, sería proporcional, ¿verdad? A el torque con respecto a la integral del torque con respecto al tiempo. Más una constante arbitraria, ¿verdad? Porque cuando ustedes integran una función, tienen que recordar que siempre sale una constante arbitraria. Ahora, lo bonito de esto es que podemos ver que, eh, eh, bueno, aquí, perdón, aquí me comí una T, muy importante, esta T acá, esta T acá, una T acá. Lo bonito es que esta función es una función muy simple del tiempo. Es igual a la integral de menos masa por gravedad por V inicial por el coseno de zeta por T de T. Y esto es igual a menos m g V inicial coseno de zeta tiempo al cuadrado entre 2 más una constante arbitraria. Entonces, esa función matemática nos podría ayudar a calcular cómo va cambiando la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo cuando yo tengo, ¿verdad? Eh, este, una, una velocidad inicial, un ángulo y una masa conocidas. ¿Cómo sé cuál es la constante arbitraria? Yo tengo que L es menos mgv inicial coseno de zeta por el tiempo a la 2 entre 2 en K más E. En la parte A, yo había visto que cuando yo mido la cantidad de movimiento angular para un tiempo igual a 0, eso es igual a 0. Entonces, de ahí se concluye, ¿verdad? Que la constante C es 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular es simplemente menos masa por gravedad por velocidad inicial por el coseno de zeta por el tiempo a la 2 entre 2 en K. O sea que la cantidad de movimiento angular es una cantidad cuya magnitud va creciendo proporcional al cuadrado del tiempo. Conforme va aumentando el tiempo, va creciendo la magnitud de la cantidad de movimiento angular. Ok, vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el problema 12. El problema 12 del capítulo 11, que también se encuentra en la página 304. Es un péndulo cónico. Vamos a copiar el dibujo. Tenemos un techo horizontal, tenemos un mecate que tiene un largo L y tenemos una peseta debajo, en la parte de abajo del mecate. Ahora, este mecate se pone a dar vueltas alrededor de un círculo imaginario, ¿sí? Y ese círculo está centrado en el eje vertical. Bueno, y este ángulo de acá, perdón, este ángulo de acá mide z, ¿verdad? Y la masa tiene un valor de m. Queremos medir la cantidad de movimiento angular con respecto al centro del círculo. Entonces, para eso tenemos que recordar que la cantidad de movimiento angular se define como el vector de posición R cruz P, ¿verdad? El vector de posición R sería este vector de acá. O sea, sería el vector que mide el desplazamiento que hay desde el centro del origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra la masa. Ustedes pueden calcular la magnitud del vector R usando un poco de trigonometría, porque esto que está acá se forma es un triángulo rectángulo. Entonces, podríamos decir que la magnitud de R es igual a el largo del mecate por el seno de zeta, porque si ustedes lo ven, el lado que mide R es el lado que es el cateto que es opuesto al ángulo zeta. ¿Eh? Luego, el vector P es igual al vector de masa por velocidad. Podríamos imaginarnos que en un momento dado, el vector de velocidad se mueve hacia esta dirección. Bueno, no dicen hacia cuál lado, pero digamos que se mueve hacia acá. Vamos a ponerlo como una flecha verde. Hacia acá iría el vector de velocidad. ¿Ok? Podemos notar que en cualquier momento de la trayectoria se va a formar siempre un ángulo de 90 grados entre el vector R y el vector de velocidad. Entonces, eso quiere decir que la magnitud de la cantidad de movimiento angular va a ser R por la masa, por la velocidad, por el seno de 90. Y el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a R por la masa por la velocidad. Aquí el problema es cómo encontramos el valor de la velocidad en términos de los parámetros que me da el enunciado. Para hacer eso tengo que hacer un poquito de dinámica. Entonces, tengo que considerar, en primer lugar, cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa. Y son dos fuerzas. Yo tengo el peso y yo tengo también la fuerza de tensión. El peso apunta hacia abajo y la tensión apunta hacia la dirección de la cuerda. Puedo fijar también un sistema de coordenadas para esta masa. Recuerden que cuando yo tengo un movimiento circular, lo más conveniente es tomar el eje Y y el eje radial. El eje Y es positivo hacia arriba y el eje radial es positivo hacia el centro. Aquí se forma un ángulo Z. Entonces, la primera condición
la que dice que el sistema tiene que mantener el equilibrio en el eje Y, dice que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa del péndulo por la aceleración del péndulo en el eje Y. Pero bueno, si el péndulo se está moviendo en un círculo que es estable, entonces la aceleración en el eje Y tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, las fuerzas en Y se cancelan entre sí. Las fuerzas son la componente en Y de la tensión, que sería la tensión multiplicada por el coseno de zeta, positiva porque va para arriba, menos el peso, negativo porque va para abajo, ¿verdad? Igual a cero. Esta fórmula me ayuda a calcular el valor de la tensión. Yo puedo decir que la tensión tiene que ser igual a la masa por la gravedad dividido entre el coseno de zeta. Ok, ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton, pero para el eje radial. Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa del péndulo por la aceleración centrípeta. Las fuerzas radiales son solamente la componente radial de la fuerza, que sería entonces, perdón, la componente radial de la tensión, que sería entonces la tensión multiplicada por el seno de zeta. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto es la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Ok, con esta fórmula yo puedo calcular la velocidad. La velocidad al cuadrado es igual a la tensión por el seno de zeta por R dividido entre la masa. Ya sabíamos que R es igual a L por el seno de zeta. Entonces esto es igual a la tensión por L por el seno del cuadrado de zeta entre la masa. Y por último, habíamos encontrado una expresión para la tensión esta de acá. Entonces, voy a sustituir esa tensión acá. De manera que me va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a la masa por la gravedad entre el coseno de zeta por L por el seno al cuadrado de zeta entre la masa. Y esto me queda como L por el seno al cuadrado de zeta entre el coseno de zeta. Ah, bueno, y aquí la gravedad. GL seno al cuadrado de zeta entre el coseno de zeta. O sea, la velocidad no depende de la masa, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de G por L por el seno al cuadrado de zeta entre el coseno de zeta. Entonces tenemos los siguientes resultados. Tenemos la magnitud de la cantidad de movimiento angular es R por M por V, donde R es L seno de zeta y V es la raíz cuadrada de G por L por el seno al cuadrado de zeta entre el coseno de zeta. Entonces, lo que esto quiere decir, la magnitud, lo que esto quiere decir es que la magnitud de L es igual a L seno de zeta por la masa por V. Hay que encontrar una manera práctica de representar esta velocidad. Podríamos decir que esto es G a la 1 medio, ¿verdad? Por L a la 1 medio por el seno al cuadrado de zeta a la 1 medio, o sea, por el seno de zeta, ¿verdad? Dividido entre el coseno de zeta a la 1 medio. Entonces aquí sería por G a la 1 medio por L a la 1 medio por el seno de zeta dividido todo entre el coseno de zeta. Ahora, lo que sigue por hacer es un poquito de manipulación matemática para que esto me quede de la misma forma en que está en
en la solución, ¿verdad? Yo podría decir que L es igual a, tomo la masa que está elevado a la 1, ¿verdad? Esto es como decir masa elevado a la 2 medios. Tomo la L que está elevado a la 1 más 1 medio, o sea, es L a la 3 medios. Tomo la gravedad que está elevado a la 1 medio y tomo el seno de zeta que está elevado a la 2. Pero estar elevado a la 2 es lo mismo que estar elevado a la 4 medios. Y el coseno de zeta, aquí abajo, estaba elevado a la 1 medio. Aquí está, coseno de zeta a la 1 medio. Y todo esto es lo mismo que tomar m a la 2, g, l a la 3 por el seno a la 4 de zeta entre el coseno de zeta a la 1 medio. Sea, eso es un poquito de manipulación matemática a conveniencia, ¿verdad? Que me quede convenientemente muy parecido como está en la solución. Y con eso llegamos a la respuesta de la pregunta. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Está claro, entonces. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el problema 20 del capítulo 11. Que está en la página 305. Dice, modele la Tierra como una esfera uniforme. La gente dice que la Tierra es esférica, pero bueno, realmente la Tierra tiene una forma ovalada y además la masa de la Tierra no siempre está distribuida de manera uniforme, pero para este problema vamos a suponer que la Tierra es una esfera uniforme. La pregunta dice, calcule la cantidad de movimiento angular de la Tierra debido a su movimiento de giro en torno a su eje. O sea, vamos a calcular la cantidad de movimiento rotacional de la Tierra. Entonces, vamos a modelar a la Tierra como una esfera, ¿verdad? Una esfera que tiene un eje de rotación que pasa a través del polo norte al polo sur. Sabemos por los datos que están tabulados en la página trasera del libro que la masa de la Tierra es igual a 5.97 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Y sabemos también que la Tierra tiene un radio, ¿verdad? O sea, realmente tendríamos que ver si es el radio ecuatorial o el radio que se mide desde el polo, ¿verdad? Pero bueno, si decimos que la Tierra es una esfera perfecta, podemos sacar un promedio y tomar cualquiera de esos datos. En el libro dicen que el radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a la 6 metros, ¿verdad? Ambas son cantidades muy grandes. Luego, nos dicen que hay que asumir que la Tierra es una esfera perfecta. ¿Por qué me dicen eso? Bueno,
porque la cantidad de movimiento angular de un objeto que está girando es igual al momento de inercia por la rapidez angular. Vamos a ver de qué manera se puede calcular el momento de inercia y se puede calcular la rapidez angular de la Tierra. El momento de inercia hay que calcularlo asumiendo que la Tierra es una esfera sólida, ¿verdad? Realmente la Tierra no es exactamente una esfera sólida, porque como ustedes saben, la Tierra se divide en capas y cada una de las capas de la Tierra se caracteriza por tener una densidad diferente. Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que para una esfera sólida, la cantidad de momento de inercia es igual a 2/5 por la masa de la esfera por el radio al cuadrado. ¿Okay? Esta fórmula me la estoy sacando de la tabla 10.2, que se encuentra en la página 261. Eso quiere decir que nosotros podemos calcular el momento de inercia rotacional de la Tierra. Sería 2/5 por la masa de la Tierra, que es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, por el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Obviamente, al ver esta operación matemática, nos damos cuenta de que el momento de inercia de la Tierra tiene que ser una cantidad muy grande, ¿verdad? Una cantidad astronómicamente grande. Según mis cálculos, eso nos da 9.69 por 10 elevado a la 37 kilogramos por metro al cuadrado. Sería muy importante que ustedes verifiquen este cálculo después para que me corroboren que lo hice bien, ¿verdad? Que a veces cuando uno hace un cálculo en la calculadora rápido se puede equivocar. Pero bueno, digamos que es entonces 9,69 por 10 a la 37 kilogramos por metro al cuadrado. Eso es uno de los factores a la hora de calcular el momento, la cantidad de momento angular. El otro factor es la rapidez angular de la Tierra. Ahora, la rapidez angular de la Tierra se puede calcular muy fácil con la información que nosotros conocemos de la vida cotidiana. Para un objeto que se está moviendo en movimiento circular, la rapidez angular se puede calcular como 2pi dividido entre el periodo de rotación, ¿verdad? ¿Y cuál es el periodo de rotación de la Tierra? Bueno, es un día, ¿verdad? De rotación es exactamente un día. Lo que pasa es que esta cantidad deberíamos calcularla en segundos para que nos quede todo expresado en unidades estándar. Entonces, un día lo multiplicamos por 24 horas y cada hora la multiplicamos por 3.600 segundos. Y eso es igual a 4 por 3.600 es 86.400 segundos. Entonces, eso quiere decir que la rapidez angular de la Tierra es 2pi entre 86.400 segundos. Si ustedes lo piensan, la rapidez angular de la Tierra debería ser un número pequeño, porque de todas formas a la Tierra le toma todo un día dar una vuelta, ¿verdad? Esto es aproximadamente igual a 7,27 por 10 a la menos 5 radianes entre segundo, ¿verdad? Y ahora sí, calculamos la cantidad de movimiento rotacional de la Tierra como el momento de inercia por la rapidez angular. Es igual a, bueno, el momento de inercia que es
9,69 por 10 a la 37 kilogramos por metro al cuadrado por omega, que es 7,27 por 10 a la menos 5 radianes entre segundo. El L rotacional es igual a 7,04 por 10 a la 33 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. Aquí recordemos que de todas las unidades solamente eliminamos el radián porque el radián no es realmente una unidad de medida física, sino que es una unidad de medida matemática para medir ángulos. Muy bien, hasta aquí. ¿Está claro todo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Perfecto. Para la parte B, nos piden que calculemos la cantidad de movimiento angular, pero traslacional de la Tierra alrededor del Sol. Vamos a hacer eso después del recreo. Vamos al recreo y nos vemos de regreso a las 4 de la tarde. Voy a parar el momento de la grabación y a las 4 seguimos. Ok. La segunda parte del problema es calcular el momento angular de la Tierra, pero en su movimiento de traslación alrededor del Sol, asumiendo que la órbita de la Tierra es circular, ¿verdad? Realmente no es completamente circular, pero bueno, haciendo la aproximación del caso de que sí lo es. Entonces, el movimiento de traslación de la Tierra se mide con respecto al Sol. Se supone que la órbita de la Tierra es muy grande comparada con el tamaño del Sol y también, obviamente, con el tamaño de la Tierra. Entonces, para este problema tenemos que hacer la distinción, ¿verdad?, entre el radio de la Tierra y el radio orbital de la Tierra. El radio orbital de la Tierra es la distancia que separa a la Tierra del Sol, que es mucho, 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 mucho más grande que el radio que tiene la Tierra como una esfera como tal, ¿verdad? El dato de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra se puede consultar también en la parte trasera del libro. Entonces, el radio orbital de la Tierra es aproximadamente de 1,496 por 10 a la 11 metros. El hecho de que sea una cantidad elevado elevado, bueno, multiplicado por 10 a la 11, lo cual quiere decir es que es aproximadamente unas 10.000 veces más grande que el radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces, tomando eso como punto de comparación, podríamos decir que la Tierra es una partícula, o sea, se puede representar perfectamente, se puede representar como una partícula puntual. O sea, esto es contradictorio con lo que decía antes, ¿verdad? En la parte A nos decían que la Tierra no es una partícula puntual, sino que la Tierra es una esfera que gira sobre sí misma. Pero eso se puede decir porque el tamaño de la Tierra evidentemente es importante comparado con ella misma. Pero cuando comparamos el tamaño de la Tierra con el tamaño de la órbita de la Tierra, nos damos cuenta que el tamaño de la Tierra es muy pequeño comparado con el de la órbita de la Tierra y por lo tanto la Tierra se puede modelar como una partícula puntual, ¿verdad? Porque las dimensiones de la Tierra son insignificantes comparadas con las dimensiones de la órbita. Entonces, como la Tierra se puede representar como una partícula puntual, eso nos cambia la fórmula que tenemos que usar para calcular la cantidad de momento de inercia.
El momento de inercia de una partícula puntual que se está moviendo en círculos es simplemente la masa de la Tierra por el radio de la órbita al cuadrado, ¿ok? Que es diferente a la fórmula que usamos para el momento de inercia rotacional. La fórmula del momento de inercia rotacional tenía un factor de 2/5 y tenía un R, pero este R representa el radio de la Tierra, mientras que esta otra R representa el radio de la órbita de la Tierra. La masa de la Tierra sigue siendo la misma. La masa de la Tierra era de 5.97 por 10 a la 24, ¿verdad? Entonces sería 5.97 por 10 a la 24 kilogramos por 1.496 por 10 a la 11 metros a la 2. El nuevo momento de inercia es igual a, vamos a ver cuánto me da. O sea, una cantidad exageradamente grande, ¿verdad? 1.34 por 10 elevado a la 47 kilogramos por metro al cuadrado. Evidentemente, el motivo por el cual esta cantidad de momento de inercia es tan grande se debe al hecho de que la fórmula depende del radio orbital de la Tierra, ¿verdad? Y el radio orbital de la Tierra es enorme. Entonces, eso hace que la fórmula del momento de inercia de enorme también. El momento angular sería igual al momento de inercia por la rapidez angular. Ahora bien, la rapidez angular de la Tierra traslacional será igual a 2pi dividido entre el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? El tiempo que le toma completar un ciclo. Entonces, ese tiempo es igual a un año, por supuesto, ¿verdad? Un año. Hay que medirlo en segundos. Entonces, multiplicamos un año por 365 días por 24 horas por 3.600 segundos, que eso es una hora, ¿verdad? Y eso nos da 3,15 por 10 a la 7 segundos, aproximadamente. Le hice un redondeo, ¿verdad? Entonces, la rapidez angular de la Tierra en su movimiento traslacional es igual a 2pi entre 3,15 por 10 a la 7 segundos. Y esto nos da 1,99 por 10 a la menos 7 radianes entre segundo. Entonces, el momento angular de la Tierra en su movimiento traslacional es igual al momento de inercia, que es de 1,34 por 10 a la 47 kilogramos por metro al cuadrado, por la rapidez angular, que es 1,99 por 10 a la menos 7 radianes entre segundo, y eso nos da 2,67 por 10 a la 40 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo.
Por lo tanto, acabamos de ver que el momento angular de la Tierra alrededor del Sol es muchísimo más grande que el momento angular de la Tierra sobre sí misma. De hecho, luego nos dice, explique por qué la respuesta al inciso B, o sea, esta parte que acabamos de hacer, es mayor que la obtenida en el inciso A, no obstante que la Tierra le lleva más tiempo ir alrededor del Sol que rotar sobre su propio eje, ¿verdad? O sea, es cierto que la rapidez angular de la Tierra traslacional es mucho más pequeña que la rotacional, ¿verdad? La rotacional es del orden de 10 a la menos 5, mientras que la traslacional es del orden de 10 a la menos 7, lo cual más o menos quiere decir que la rapidez angular rotacional es unas 100 veces mayor que la traslacional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la cantidad de movimiento angular depende tanto de la rapidez angular como del momento de inercia. Y el momento de inercia sí crece enormemente cuando usted pasa del caso rotacional al caso traslacional, porque en el caso rotacional tenemos el radio de la Tierra, que es grande, pero es muchísimo. Hola, disculpen el corte, se me volvió a ir el internet. Bueno, nada más para terminar la idea que estaba diciendo, ¿verdad? Lo que les quería decir es que el momento de inercia de la Tierra es mucho mayor en el caso traslacional, porque depende del radio de la Tierra, que en el caso rotacional. Bueno, en el caso traslacional depende del radio orbital de la Tierra, y en el caso traslacional depende del radio esférico de la Tierra. Entonces, como el radio orbital de la Tierra es unas 10.000 veces más grande que el radio esférico de la Tierra, entonces la cantidad de movimiento angular traslacional es mucho mayor que la cantidad de movimiento angular rotacional. Ok, vamos a hacer otro problema de ejemplo. Vamos a hacer el problema 26. Ya les voy a pasar la foto. Este es el problema 26 que se encuentra en el capítulo 11 en la página 305. Es un problema que involucra la colisión de dos discos de hockey. Entonces, hay un disco de hockey que es el más grande y hay un disco de hockey que es más pequeñito. El disco pequeñito se dirige en una colisión con el disco grande, de manera que los dos discos apenas se tocan tangencialmente. Así, ¿verdad? Ok. Entonces, el disco de masa M1 y el disco de masa M2. Este disco se dirige hacia hacia esta dirección con una velocidad v. V es igual a 1.50 gramos, 1.50, perdón, metros entre segundo. La masa M1 es igual a 80 gramos y la masa M2 es igual a 120 gramos. Entonces dice, un disco M1 y radio R, bueno, este es el radio R, R es igual a 4 centímetros, se desliza a través de una mesa de aire, o sea, una mesa de hockey con una rapidez de 1.50 metros por segundo, como se muestra en la figura. Forma una colisión oblicua
con un segundo disco de radio R2 igual a 6 centímetros. O sea, cuando dice que es una colisión oblicua, lo que quiere decir es que apenas se tocan. R2 es igual a 6 centímetros. Y el disco 2 tiene masa de 120 gramos, inicialmente en reposo, tal que sus bordes apenas se toquen, ya que sus bordes están recubiertos con pegamento de acción instantánea. Los discos quedan unidos y giran después de la colisión. O sea que después de la colisión tenemos al disco negro que va a estar pegado con el disco rojo. Girando hacia esa dirección, ¿verdad? Ok, entonces, la pregunta A dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento angular del sistema relativa al centro de masa? La pregunta B, ¿cuál es la rapidez angular en torno al centro de masa? Entonces, vamos a considerar lo que ocurre en el instante exacto de la colisión. O sea, exactamente antes de la colisión. Exactamente antes de la colisión, nosotros podríamos decir que el disco negro se encuentra completamente por debajo del disco rojo. Exactamente por debajo. Pero el disco rojo todavía se está moviendo con una velocidad v. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar exactamente en dónde se va a encontrar el punto donde está el centro de masas de todo este sistema. Para hacerlo, voy a fijar un sistema de coordenadas temporal, o sea, provisional, que va a tener su centro en el centro del disco negro. Es una forma arbitraria de hacerlo. Realmente no hay ninguna razón especial para hacerlo así, pero es por conveniencia. Pues aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y. Por una cuestión de simetría, ¿verdad? Ustedes pueden ver que la coordenada en X del centro de masas tiene que ser 0, ¿verdad? O sea, porque en el punto X igual 0 se encuentran los dos centros de los circos, de los discos. El problema es encontrar dónde va a estar el centro de masas en Y. Pero eso se puede hacer con mucha facilidad. Vean que el centro de masas del disco negro, llamémoslo el Y2, se encuentra exactamente en 0. Y y el centro de masas del disco 1, el Y1, se va a encontrar a una altura que es igual a la suma del radio 2 y del radio 1. Entonces, R2 más R1. Y por lo tanto, el centro de masas en Y se va a encontrar en M1 por Y1 más M2 por Y2 entre M1 más M2. Y2 es 0. Entonces se elimina de la ecuación, ¿verdad? Entonces esto es igual a M1, que es 80 gramos, por Y1, que es R2 más R1. O sea, 4 centímetros más 6 centímetros. Dividido entre M1 más M2. O sea, dividido entre 80 gramos más 120 gramos. Y eso nos da 80 por 10 entre 120
Eso nos va a dar 6,67 4 centímetros más 6. Ah, no, no, perdón. Eso nos va a dar 4 centímetros. Eso se encuentra más o menos en el interior del disco negro. 4 centímetros. Ok. Muy bien. Entonces, para la pregunta A. La pregunta A dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento angular del sistema relativa al centro de masas? Entonces, vamos a calcular primero la cantidad de movimiento angular que tenía, cantidad de movimiento angular justo antes de la colisión. Yo puedo calcular la cantidad de movimiento angular en cualquier tiempo, porque recuerden que al fin y al cabo, la cantidad de movimiento angular se supone que se conserva durante una colisión. Entonces, es la misma antes y después. Entonces, con que yo le calcule antes es suficiente. Vean que al inicio del problema, el disco negro estaba en reposo. El disco rojo era el que se estaba moviendo y se estaba moviendo hacia la derecha. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a medir cuál es el vector de posición del disco rojo con respecto al centro de masas. Sería este vector R de acá, ¿verdad? R. Ese vector R tiene una, una magnitud de, vamos a ver, hay que tomar el disco rojo más este pedacito del disco negro, ¿verdad? Entonces, el disco rojo son 4 centímetros más el disco negro que es de 6 centímetros menos los 4 centímetros del centro de masas. Y eso me da 6 centímetros. Es decir, 0,06 metros, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular antes de la colisión sería esta R por la masa del disco 1 por la velocidad del disco 1 antes de la colisión. No tengo que preocuparme por sacar el ángulo entre los vectores porque ya sé que el ángulo que se forma entre el vector de velocidad y el vector R es de 90 grados porque el disco rojo va completamente horizontal, ¿verdad? Entonces, esto me queda que es 0,06 metros por la masa 1, que es de 80 gramos, o sea, que es de 0,08 kilogramos, por la velocidad, que es de 1,5 metros entre segundo. Y eso da 7,2 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Sí? Esto lo podemos decir porque antes de la colisión solo se mueve el disco rojo y el disco negro está en reposo, ¿verdad? El disco negro está en reposo. Ok.
Entonces, esta va a ser la cantidad de movimiento angular para cualquier tiempo antes y después de la colisión. Claro, lo que hizo la pregunta es que después de la colisión quedan unidos y giran alrededor de sí mismos, ¿verdad? Con una rapidez angular omega. Entonces, hay que encontrar esta rapidez angular omega después de la colisión, tomando en cuenta el hecho de que la cantidad de movimiento angular se conserva. Es decir, después de la colisión, L va a ser igual al nuevo momento de inercia por la rapidez angular. Pero hay que tener mucho cuidado para calcular correctamente esa cantidad de movimiento, esa cantidad de momento de inercia. Vean una cosa, yo puedo trazar una línea que pase por los centros, ¿verdad? Entonces, aquí está el centro del disco 1, aquí está el centro del disco 2 y más o menos aquí está el centro de masas. A mí me serviría entonces conocer la distancia que hay entre los centros de los discos y el punto del centro de masas. Puedo llamar, por ejemplo, a esta la distancia D1 y a esta la puedo llamar la distancia D2. Ya sé que D1 es de 4 centímetros. Vamos a ponerle otro color. Yo sé que D1 es de 4 centímetros. Y sé que D2 es de 6 centímetros. ¿Ok? Por otro lado, yo sé que para un disco en su centro de masas, el momento de inercia del centro de masas de un disco, según se encuentra tabulado en el capítulo 10, es dado por la fórmula de 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces, para calcular el momento de inercia, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos. Sería entonces el momento de inercia del disco 1 en su centro más la masa del disco 1 por D1 al cuadrado, más el momento de inercia del disco 2 en su centro de masas, más la masa del disco 2 por D2 al cuadrado. Entonces, esto sería igual a 1/2 por la masa 1 por R1 al cuadrado, más la masa 1 por D1 al cuadrado, más 1/2 por la masa 2 por el radio R2 al cuadrado, más la masa 2 por D2 al cuadrado. Entonces sería 1/2 por la masa 1, que es de 80 gramos, o sea que es de 0,08 kilogramos, por el radio 1, que es de 4 centímetros, 0,04 metros a la 2, más la masa 1, 0,08 kilogramos, por D1, que es 4 centímetros, ¿verdad? Ah, no, mentira, D1. Ah, disculpen. Esto está al revés. Más bien, este es el D1 y este es el D2. Entonces, D1 es 6 centímetros. 0,06 metros a la 2, más 1/2 de la masa 2 de 120 gramos, 0,12 kilogramos por R2. R2 es 6 centímetros, 0,06 metros a la 2, más la masa 2, que es 0,12 kilogramos, por D2, y D2 es 4.
Más 4 centímetros, 0.04 metros a la 2. En total eso nos va a dar 5,87 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Esa era tal vez la parte más difícil del ejercicio. Ahora, tenemos que recordar que la cantidad de momento angular es igual al momento de inercia por la rapidez angular, y por lo tanto la rapidez angular es la cantidad de momento angular entre el momento de inercia. Entonces, esto es igual a L, que es 7,2 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado entre segundo, dividido entre 5,87 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro al cuadrado. Vean que se cancelan kilogramos y se cancelan metros cuadrados, porque queda segundo, pero eso es radian entre segundo, ¿verdad? Entonces eso es igual a 12,3 radianes entre segundo. O sea que terminan girando muy rápido, ¿verdad? A una razón de 12,3 radianes por segundo. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, a la hora que se calculó, eh, bueno, lo que se hizo al inicio, bueno, no, el que se queda movimiento, eso fue lo que la verdad no entendí muy bien como, o sea, por Pues, qué perdón, iba a usar bueno, el que se ha calculado anteriormente a ese. perdón, es que vieras que se le cortó el audio. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Es que no lo entendí muy bien. Ok, bueno, que no entendí, bueno, ¿para qué se calculó el R para la cantidad de movimiento? ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, ese R se calculó, ajá, digamos, para sacar la cantidad de movimiento. Bueno, para calcular la cantidad de movimiento yo siempre necesito tener un punto de referencia, ¿verdad? Ahora, el problema dice que el punto de referencia tiene que ser el centro de masas del objeto que resulta al combinar los dos discos. El centro de masas no se encuentra en el centro del disco negro, se encuentra un poco más arriba, se encuentra a una distancia de 4 centímetros del centro del disco negro. Entonces, lo que estoy haciendo yo acá es como si yo estuviera sacando un nuevo sistema de referencia. El eje Y es el mismo, pero el eje X lo voy a medir con respecto al centro de masas. O sea, es como si yo aquí tuviera mi sistema de coordenadas así. Aquí está el centro de masas y aquí está el eje Y. Entonces, la cantidad de movimiento angular se calcula, para un sistema de muchas partículas, se calcula como la sumatoria de la posición de cada partícula, ¿verdad? Producto cruz, su cantidad de movimiento. El disco negro no se toma en cuenta, porque el disco negro no se está moviendo antes de la colisión. Entonces, antes de la colisión, el disco negro no contribuía a la cantidad de movimiento angular. El disco rojo sí, porque el disco rojo sí se está moviendo para la derecha. Entonces, ¿en qué posición se encontraba el centro del disco rojo justo antes de la colisión? Bueno,
se encontraba a una distancia r con respecto al centro de masas. Esa distancia r yo la puedo determinar haciendo geometría, ¿verdad? Yo encontré que la distancia r era de 6 centímetros. Entonces, ese va a ser el r que yo voy a meter en la fórmula para calcular el momento angular. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Ok, ¿está bien? O sea, yo podría calcular el momento de inercia con respecto al centro del disco negro, ¿verdad? Pero la pregunta me dice cómo se calcula con respecto al centro de masas. Entonces, una parte del problema es, en principio, determinar a dónde está el centro de masas. O sea, primero hay que determinar a dónde está el centro de masas y después hay que determinar las demás distancias con respecto al centro de masas, porque las preguntas me las están preguntando con respecto al centro de masas, no con respecto al centro del disco negro o con respecto al centro del disco rojo. Bueno, ¿hay alguna otra consulta de esto? Bueno, si no, dejémoslo hasta acá entonces. Nos vemos el otro martes para empezar con el capítulo de fluidos, que ya será el último tema que vemos en el curso.